Muy buenas noches, Magisterio Nacional, pueblo hondureño. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma. Este jueves 13 de junio le damos la bienvenida y le saluda Merari Rodríguez. De inmediato comenzamos con las informaciones y es que luego de haberse instalado este nuevo diálogo, expertos en educación aseguran que es la oportunidad para crear un gran pacto social que pueda resolver los grandes problemas que hay en el sistema educativo. Luego de la derogación de los PCM se ha procedido a la instalación de un nuevo diálogo nacional, donde a criterio de expertos en educación, esta es la oportunidad para crear un gran pacto social donde se adquieran los compromisos por todos los actores. Es la oportunidad que tenemos para firmar un gran pacto. Un pacto por la educación, y aquí en este mismo programa se los planteamos. El pacto es los compromisos que asumimos todos los actores del sistema educativo nacional. El gobierno, ¿a qué se compromete? A financiar, a proveer, a construir centros escolares. ¿Cuántos va a construir por año? Eso es el pacto que debemos de construir, a cumplir con el salario, a cumplir con la formación permanente. ¿A qué se compromete la universidad pedagógica? A formar buenos profesores, a seleccionar los mejores. ¿A qué se compromete la secretaría? A escoger los mejores y a cumplir con ese proceso, a volver el magisterio y la carrera de la docencia una carrera digna. ¿A qué se comprometen los padres de familia? ¿A qué se comprometen los medios de comunicación, el sector formal, el sector no formal, los cooperantes, los empresarios? El pacto precisamente es todos los que tenemos que ver con educación y que cumplamos. En este diálogo se debe plantear la construcción de reformas integrales donde los actores principales deben ser los docentes y donde se debe hablar de evaluación de currículo nacional básico, entre otros, asegura el doctor Darío Cruz, vicerrector de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hablar de la evaluación, hablar de la parte curricular, entonces ahí ya los profesores están entrando en un terreno en donde muchas veces no éramos tomados en cuenta. Los profesores somos los impulsores de la reforma, los ejecutores de la reforma, y yo les ratifico, y se lo he dicho al gobierno en otras oportunidades, ninguna reforma va a echarse a andar si no están los profesores de punta de lanza de lo mismo. Por otra parte, las condiciones de los centros educativos públicos del país continúan siendo deplorables. Esta es la triste realidad de la educación cuando los niños y jóvenes no tienen aulas ni mobiliarios y menos espacios recreativos. La enorme pobreza del país también abate los centros educativos públicos, vetustos con infraestructura colapsada, donde es urgente que el gobierno resuelva los grandes problemas que aquejan el sistema educativo, donde muchas veces el docente, niños y jóvenes se sienten frustrados ante esta triste realidad. En primer lugar, lo que necesitamos son mobiliario. La matrícula ha aumentado, tenemos pocas mesas, sillas más que todo, ahora lo que más se usa son las sillas unipersonales. He hecho solicitudes, lastimosamente no he tenido ninguna respuesta. Ya estamos en el mes de junio, ya empezando casi el tercer parcial y no hemos recibido ninguna ayuda. En el centro educativo Agustín Alonso, ubicado en la aldea El Corralito, los niños no cuentan ni con espacios recreativos. Esta es una escuela unidocente donde el espacio del aula es insuficiente para atender los 6 grados. Los niños no tienen mucha área de juegos. Necesitamos bastante lo que es espacio. Igual, ya tener más espacio se puede solicitar lo que es un asistente, porque sí, unidocente es tratar con todos los grados, aparte que tiene el cargo directivo. Y sí, las aulas que se pudieron ver están en malas condiciones, por eso que esta aula, siendo pequeña, es la mejorcita que está y es por eso que estamos aquí. Es el momento para proponer verdaderos cambios en el sistema educativo, para que a través de la educación pública se reduzcan los altos niveles de pobreza y así garantizar a nuestros niños y jóvenes una educación con calidad.
Durante esta semana se celebró el Día del Estudiante Hondureño en conmemoración al natalicio del padre José Trinidad Reyes. El Colprosuma felicita a todos los estudiantes en su día. Cada 11 de junio se celebra el Día del Estudiante Hondureño en conmemoración al natalicio del padre José Trinidad Reyes, uno de los precursores de las bases de la educación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En los diferentes centros educativos del país, en conjunto con los niños y jóvenes, los maestros realizaron diversas actividades para dar inicio a este día festivo. Entre ellas resaltan la poesía, danza moderna, concursos de ortografía, canto, juegos tradicionales, piñatas y las comidas típicas hechas por los mismos padres de familia. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, felicita a todas y todos los estudiantes hondureños en su día, reiterando nuestro compromiso de defender la educación pública de nuestros niños y jóvenes. Los estudiantes son parte de la historia política, social y económica de nuestro país, los revolucionarios de la historia, poniendo al frente a Francisco Morazán, reiterando que la educación es el alma de los pueblos y abandono de los ejercicios de la libertad, donde se estudia por pasión y se defiende por convicción. ¡Que vivan los estudiantes de Honduras! Entre otros temas, según estadísticas, más de 400,000 niños trabajan en Honduras, esto por los altos índices de pobreza que hay en sus hogares, pero lo más lamentable es que muchos de estos niños están abandonando el aula de clases. Según expertos en materia de migración, los hondureños se van en caravana buscando oportunidades porque tienen temor de persecución, huyen de la violencia, pobreza, crimen organizado y otros factores que lo que les aseguran lamentablemente es la muerte. La gente no sale de Honduras porque quiere, la gente está abandonando Honduras porque tiene fundados temores de persecución. Entonces, nosotros instamos al Estado a combatir las causas estructurales que están generando la expulsión de población del territorio para poder garantizar que las personas puedan quedarse en el país, puedan hacer uso del derecho a vivir donde decidan y tener los derechos que les garanticen un verdadero proyecto de vida. Desde el 2009 viene el repunte a la crisis. Es alarmante las caravanas que salen a diario desde Honduras. No solo están huyendo de la violencia, sino también de la pobreza, de la violación sistemática de derechos. Niños que no tienen cómo comer al día, niños que si se quedan en su comunidad son reclutados por el crimen organizado y hacerlo o no implica la muerte. Entonces, si no les estamos ofreciendo condiciones, no podemos exigirles que se mantengan en este país. Vivimos en un país donde los niños y jóvenes no tienen sueños, son sometidos a situaciones de inestabilidad laboral, educativa, psicológica. El llamado es al Estado de Honduras que atienda esta situación, a reestructurar y garantizar a los y las menores el derecho a la educación, la salud y seguridad de los mismos. El gobierno habla de la reducción de la tasa de homicidios, sin embargo hay una percepción de violencia generalizada mucho más grande. Entonces no tenemos verdaderos resultados. Nosotros creemos que el Plan Alianza para la Prosperidad ha sido creado, utilizado con los fines de generar condiciones a la empresa privada y mantener en el poder al presidente de la República. A continuación, mostramos un video. Esto ocurrió en El Triunfo, en el departamento de Choluteca, cuando el techo de un centro educativo colapsó, causando heridas a 2 menores. El techo del centro educativo de la comunidad de Soní del municipio del Triunfo se cae a pedazos y ha causado lesiones a 2 menores de dicho centro educativo. Así lo da a conocer Juan Mairena, director municipal de educación del Triunfo. Bueno, la semana pasada me llamó nuevamente la directora del del Jardín de Niños, profa Rubenia Hernández de Turcio, la profesora Marina Prado, comunicándome de que otro pedazo de el techo que es de asbesto se desprendió y ocasionó daños a otro niño, ¿verdad? Un llamado hace Mairena a las empresas presentes en ese término municipal a desprenderse y ayudar a este centro educativo a resolver esta problemática del techado. Entonces, un llamado a las diferentes personas, ¿verdad?, que pueden tener la buena voluntad de colaborar para cambiar el techo a ese centro educativo. Pues yo pido, ¿verdad?, a ver en qué forma nos pueden ayudar. Pero a través del director departamental y las gestiones que hizo con la señora ministra, ya se presentó Construcciones
escolares, ya ellos tienen el caso, pero recuerde que es un trámite el que se hace, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Por lo menos estamos esperando unos 15 días que ellos tienen que hacer trámites para hacer las respectivas reparaciones o construcciones, no sabemos, ¿verdad?, que si van a reparar o construir. Sobre los daños ocasionados por la naturaleza a la escuela del Centro Educativo del Carao, dijo que solo se ha realizado la inspección por el ente correspondiente de la Secretaría de Educación, pero que aún no inician los trabajos. Y es que es evidente el abandono que hay en los centros educativos públicos del país, donde no hay material didáctico, no hay textos escolares, no hay agua, no hay bibliotecas, prácticamente no hay nada, y esto sí se vuelve una emergencia, ya que en muchos casos existe frustración en los docentes y estudiantes. La educación en los últimos años ha estado en total abandono. El 85% de los centros educativos siguen en mal estado. Los niños continúan sentados en el suelo, no cuentan con merienda escolar y mucho menos con textos educativos. Para comenzar, lo que usted puede ver aquí en este centro educativo, el avance que usted mira se debe a los padres de familia. El apoyo de los padres de familia y de algunas ONGs que nos han colaborado con materiales. Los padres de familia, ellos ponen lo que es mano de obra. Es enorme la cantidad de centros educativos del país que son bidocentes y las condiciones de espacio no son los requeridos pedagógicamente, y esto no les permite a los docentes impartir las clases con calidad para los niños. No contamos con material didáctico. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un poco apoyo de los padres de familia en cuestión de material, algunos materiales. Los otros materiales tenemos que comprarlos nosotros. En los últimos años, el gobierno ha elevado la inversión en seguridad y defensa en perjuicio de los niños, jóvenes y maestros, padres de familia, quienes siguen viéndose obligados a comprar de sus bolsillos materiales, esto para impartir las clases. Por tal razón, una madre de familia hace un llamado a las autoridades. No se volvieron a acordar de nosotros, solo vienen a decir que nos van a anotar y nos anotan y nunca dicen, nunca sale nada. Y un tema que no debemos olvidar, porque es la triste realidad de nuestro país, es que continúa la migración infantil. Nuestros niños y jóvenes continúan huyendo de este país por diferentes factores como la inseguridad, el desempleo, la desintegración familiar, la exclusión del sistema educativo, y esto todavía no hay respuesta por parte del gobierno para evitar las grandes caravanas o el éxodo de personas que están huyendo de Honduras. Según expertos en materia de migración, los hondureños se van en caravana buscando oportunidades porque tienen temor de persecución, huyen de la violencia, pobreza, crimen organizado y otros factores que lo que les aseguran lamentablemente es la muerte. La gente no sale de Honduras porque quiere, la gente está abandonando Honduras porque tiene fundados temores de persecución. Entonces, nosotros instamos al Estado a combatir las causas estructurales que están generando la expulsión de población del territorio para poder garantizar que las personas puedan quedarse en el país, puedan hacer uso del derecho a vivir donde decidan y tener los derechos que les garanticen un verdadero proyecto de vida. Desde el 2009 viene el repunte a la crisis. Es alarmante las caravanas que salen a diario desde Honduras. No solo están huyendo de la violencia, sino también de la pobreza, de la violación sistemática de derechos. Niños que no tienen cómo comer al día, niños que si se quedan en su comunidad son reclutados por el crimen organizado, y hacerlo o no implica la muerte. Entonces, si no les estamos ofreciendo condiciones, no podemos exigirles que se mantengan en este país. Vivimos en un país donde los niños y jóvenes no tienen sueños, son sometidos a situaciones de inestabilidad laboral, educativa, psicológica. El llamado es al Estado de Honduras que atienda esta situación, a reestructurar y garantizar a los y las menores el derecho a la educación, la salud y seguridad de los mismos. El gobierno habla de la reducción de la tasa de homicidios, sin embargo hay una percepción de violencia generalizada mucho más grande. Entonces no tenemos verdaderos resultados. Nosotros creemos que el Plan Alianza para la Prosperidad ha sido creado, utilizado con los fines de generar condiciones a la empresa privada y mantener en el poder al presidente de la República.
A continuación presentamos nuestra opinión editorial. De esta manera nosotros finalizamos nuestro espacio informativo, pero usted muy pendiente de nuestro segundo segmento, Panorama Gremial Educativo. Buenas noches. Educación pública de calidad. Por muchos años el Colprosum ha venido reclamando a diferentes gobiernos el abandono de la educación pública. La situación que atraviesa el país, como desempleo, crimen organizado, que niños y jóvenes se quieren ir de Honduras, la enorme pobreza que abate nuestra nación, que anda cerca del 70%, donde el 40% se encuentra en total calamidad, obedece a que se han venido implementando modelos educativos equivocados, impulsados por los diferentes gobiernos. En Honduras es urgente un modelo educativo integral, que obedezca a un verdadero plan de nación, que se conozca a profundidad las verdaderas necesidades del pueblo, que genere empleo masivo, que reduzca la pobreza y la inseguridad. Todos los planes educativos que se han hecho en el pasado han fracasado precisamente porque son modelos adaptados. Decimos que son modelos adaptados porque estos modelos son estructurados con experiencias de otros países. Se han hecho imitando costumbres y culturas que no son las nuestras. En aquellos países tal vez estos modelos han sido exitosos, pero en nuestro país, nuestra idiosincrasia obedece a otro tipo de necesidades. El estar imitando o aplicando modelos educativos que son hechos por asesores extranjeros nos ha provocado un estancamiento en el sistema educativo, en el cual hay un desfase aproximadamente de 40 años, donde nuestro sistema educativo genera profesionales para que formen parte de los desempleados, jóvenes que se integran a los altos niveles de pobreza, que por lo tanto son absorbidos con mucha facilidad por grupos criminales o a muy temprana edad estén pensando en huir del país. El abandono de los centros educativos, donde existe una infraestructura destruida, donde no tenemos las más mínimas condiciones didácticas pedagógicas, ha provocado que tengamos una sociedad colapsada, donde los niños y los jóvenes muy pronto se dan cuenta que viven en una sociedad sin oportunidades, en donde todas sus esperanzas de tener un mejor futuro muy pronto se ven frustradas. Por eso es urgente que los gobiernos fijen su mirada en resolver los grandes problemas de la educación. Planificar para tener una educación de calidad y con calidad, donde los padres de familia no tengan que gastar ni un centavo para que sus hijos vayan a la escuela, colegios y universidades. Pero que además todos los centros educativos tengan instalaciones adecuadas para que los niños y jóvenes, que son el futuro de este país, puedan recibir educación de calidad, que existe el compromiso de que los centros educativos cuenten con sus bibliotecas, laboratorios de informática, laboratorios técnicos, agua, luz, todo lo necesario para que los docentes puedan impartir el pan del saber en condiciones dignas, para que los niños y jóvenes alcancen niveles y rendimientos que les permita en el futuro ser profesionales que se inserten con mucha facilidad en la sociedad. Desde luego que abandonen la pobreza y la miseria, para la cual la mayoría de niños y jóvenes están condenados. En este caso, la empresa privada y el Estado, quienes son los mayores empleadores, todos los sectores económicos del país, contarían con profesionales capaces para poder desempeñarse en cualquier cargo o responsabilidad que se les asigne con mucha capacidad. Por muchos años se señaló a los docentes o se les responsabilizó de que los resultados negativos en educación eran culpa únicamente de los maestros, pero hoy la sociedad está convencida que estos resultados obedecen a un modelo educativo equivocado, en el cual el principal responsable es el gobierno.
seguido por una sociedad que en un alto porcentaje no están pendientes de la calidad de educación que reciben sus hijos. Y muchos de ellos no se preocupan por saber o consultar cuál es el comportamiento resultado de sus hijos porque no visitan los centros educativos. Para resolver toda esta problemática en el sistema educativo y no seguir buscando culpables, es necesario que toda la sociedad se una para apoyar la educación pública. Por eso es urgente la convocatoria a un diálogo donde estén representados todos los sectores económicos, productivos, culturales, iglesia, medios de comunicación, para que se impulse la creación de un nuevo modelo educativo integral que genere profesionales con altos niveles de competencia que respondan a las necesidades de nuestro país. En el Colprosuma tenemos muchos años de estar exigiendo al gobierno que convoque a la sociedad para la construcción de un nuevo modelo educativo que dignifique la educación como única opción de salir del subdesarrollo, que se tengan maestros bien pagados, que se les respeten sus derechos, pero lo más importante, que los niños y los jóvenes reciban una educación de calidad. Sentimos que el pueblo en general está consciente de la problemática de la educación pública, porque la educación pública es donde asisten la mayoría de niños y jóvenes de nuestro país. Estamos seguros de que este es el momento para proponer verdaderos cambios en el sistema educativo y que a través de la educación se reduzcan los altos niveles de pobreza para que muy pronto tengamos un mejor país. El diálogo es urgente. La educación no puede esperar. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. ¿Te quieres divertir, pasarla bien con tu familia y amigos en un ambiente de tranquilidad? ¿Qué esperas? Todo esto lo encontrarás en el complejo turístico del Colprosuma. Te ofrecemos una experiencia inolvidable con exclusivas cabañas de montaña, piscinas climatizadas, auditorio para todo tipo de eventos, canchas de usos múltiples, campo de fútbol, bar, restaurante y mucho más. Estamos ubicados en la aldea La Esperanza, a 15 minutos de Tela Atlántida. Para tus reservaciones, comunícate al teléfono 9656-7505, abierto para todo público. No lo pienses más, nuestro complejo turístico te espera. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Un placer estar con ustedes en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo este jueves 13 de junio. Y esta noche estaremos con el compañero secretario general de nuestra organización, el compañero Beniel Flores. Bienvenido, profe Beniel. Muchas gracias, compañera Sonia. Buenas noches a todos nuestros compañeros afiliados a nivel nacional, a todo el magisterio, a todo el pueblo hondureño, que siempre está pendiente de nuestros programas. Bien, compañero Beniel, como venimos en un proceso de lucha, un proceso de concertación, un proceso de diálogo, lógicamente con un objetivo principal que tiene el Colprosuma como organización y como la que tiene mayores afiliados. Vamos a iniciar consultándole, compañero Beniel, cómo ha influido la situación actual del país en esta crisis. Bueno, primero decir que la situación del pueblo hondureño es una situación de calamidad, es una situación de pobreza, una situación de miseria.
todo esto resultado, uno de las políticas privatizadoras del gobierno y de los distintos gobiernos a través de la historia de Honduras, donde se han venido privatizando todas las instituciones estatales de Honduras. Esto pues ha venido a encarecer más lo que son los servicios públicos que se le brindan a la población, tanto el tema de las telecomunicaciones, el tema de lo que es la energía eléctrica, donde tenemos alzas constantes a la energía eléctrica, los servicios de agua potable, todo lo que es las instituciones estatales se ha venido con unas políticas privatizadoras, lo que esto ha venido a impactar en la calidad y en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Además de eso, las alzas constantes que se dan a la canasta básica, a los combustibles, donde estos vienen incrementando. En el caso de los combustibles, cada inicio de semana, cada lunes, ya sabemos, ya la población prácticamente está programada, que sabe que el lunes por la mañana ya hay un incremento a los combustibles, y al incrementarle a los combustibles prácticamente se disparan todos los demás, todos los que son los productos de la canasta básica. El tema del desempleo, donde el 40% de los jóvenes de nuestro país prácticamente, y que ya están en edad de poder tener un trabajo y de laborar, se encuentran desempleados. Es un porcentaje realmente alto de desempleo que hay en nuestro país, donde no se tiene esa fuente de ingreso para tanto personal, para el sostenimiento personal, como también para el sostenimiento de las familias. Y los que tienen empleo, los salarios son sumamente bajos, que no son lo suficientes para poder cubrir todo lo que son los gastos, por el caso de los servicios y también de los productos de la canasta básica. Esto pues ha llevado al pueblo, donde en este momento tenemos un 70% de la población en pobreza, y de ese 70%, un 42% en extrema pobreza, donde el Banco Mundial daba las últimas cifras, donde se tienen altos porcentajes de la población que viven diariamente toda una familia. Y aquí en las zonas rurales, donde las familias son de 3 y más personas, más hijos, más integrantes, familias numerosas en las zonas rurales, que viven solamente con 100 lempiras diarios. Y esos son los que tienen acceso a poder tener un trabajo en la zona rural y poder tener ese ingreso de 100 lempiras diarios. Dice ese informe de que los hondureños, hay un alto porcentaje de hondureños que viven con un tiempo al día. Esa es la situación del pueblo hondureño, además de la pobreza, los temas de inseguridad, los altos índices de inseguridad que hay en el país, que todo esto ha venido a aumentar más la situación de calamidad que se encuentra nuestro pueblo, lo que genera un ambiente de que nuestro país es un país sin oportunidades. No hay empleo, hay los altos índices de inseguridad, no hay acceso a una educación con calidad, a una atención de salud con calidad, los precios de los productos en constantes alzas, lo que se genera un ambiente de un país en el cual no hay oportunidades, y esto genera la inconformidad que hay en el pueblo. Y eso hace que la dinámica en una lucha como la que nosotros hemos emprendido, una lucha de carácter gremial que la enfocamos por la derogación de los PCM, hayan sectores que ahí llegan, se incorporan a la lucha porque ya no aguantan más las alzas a los combustibles, a la energía eléctrica. Otros porque no tienen comida en sus hogares. Entonces hay una serie de elementos y de factores por los cuales el pueblo, en su malestar, en su inconformidad, pues se une a estos procesos de lucha que en su momento pues
se originan por carácter de tipo gremial, pero a la involucración de las masas le da una dinámica y una serie de elementos de la problemática social que hay en el país. Y según todo lo que usted nos ha planteado, compañero Beniel, ¿cuáles son los orígenes o causas de esta situación crítica que vive el país? Mire, la pobreza, la inseguridad, un país sin generación de empleo, los altos índices de desempleo, los bajos salarios para aquellos que tienen oportunidad de tener un trabajo, pero ese trabajo no le genera lo suficiente para cubrir sus necesidades o sus gastos. Esto tiene orígenes o causas específicas y uno de ellos es el abandono en la educación y también el abandono en áreas fundamentales y aspectos fundamentales como es la salud. Es por eso que en estas acciones han sido fuertes, han sido contundentes. ¿Por qué? Porque al tener un país que le apuesta a una educación con calidad, un país que le apuesta que el eje central del desarrollo, el eje central del crecimiento, el eje central para mejorar las condiciones de vida de su pueblo es a través de la educación, es un pueblo que sale de las condiciones de pobreza, de subdesarrollo. Ningún país que ha descuidado el tema educación es un país que se encuentra en condiciones de vida de calidad o adecuadas de sus ciudadanos. Para tener condiciones, la instalación de todo un proceso de diálogo para apostarle a una educación con calidad, a un sistema de salud con calidad, porque derogados los PCM de salud, derogados estos decretos presidenciales en educación, y vamos en este momento a observar las condiciones del sistema educativo, siguen en la misma situación. Por eso este es el momento de lo que hemos venido proponiendo nosotros como organización en los últimos años y lo que hemos denominado un pacto social para salvar la educación pública. El tema principal en el diálogo debe de ser la educación pública. Que nuestros niños, que nuestros jóvenes tengan una educación con calidad. Los temas principales en el diálogo, aunque en su momento, y debe de ser también parte, no en sí deben de estar centradas en los derechos laborales o en los derechos gremiales, sino en los derechos, en el derecho de los niños y de los jóvenes de tener una educación con calidad, en el derecho de los padres de familia que sus hijos y sus hijas asistan a centros educativos que reúnan las condiciones adecuadas para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes puedan desarrollar todas las competencias, todas las habilidades para incorporarse con éxito a la sociedad y contribuir de esta forma a través de la educación sistemática que reciben a tener un mejor país. Y es que con esta cuestión de lo que la sociedad pide, de lo que la sociedad exige, en este momento está exigiendo un diálogo público, abierto, transparente. ¿Qué opinas sobre esto? Así debe de ser. Y es que debido a los altos índices de corrupción que hay en el país, aquí se ha perdido la credibilidad, tanto en las autoridades de gobierno, en las autoridades de las diferentes instituciones, y aquí todo mundo
estamos en una situación de desconfiar de todos. Entonces, por eso un diálogo debe de ser así, totalmente transparente y con objetivos claramente definidos. Y es lo que hemos estado hablando. El objetivo principal debe de ser que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una educación con calidad. Ese diálogo debe de tener los objetivos bien definidos, los temas bien definidos y que sean conocidos por todo el pueblo. Y además de eso, que sea un diálogo con tiempos, con todo un cronómetro para ver los resultados. Porque aquí también históricamente hemos observado que se instalan diálogos donde se le da largas y largas. Se levantan actas, se firman actas. Aquí se firman una serie de documentos, pero en la realidad no hay ningún resultado, no hay ninguna respuesta concreta. Es por eso que el pueblo no desconfía de todos estos procesos, no tiene credibilidad en estos procesos. Por eso hay que hacerlo de la forma donde, además de que estén integrados estos procesos por los diferentes sectores que quieran contribuir a mejorar la calidad educativa en el país, donde no solamente haya el punto de vista del maestro, sino también está el punto de vista, porque hay que mencionarlo, compañera Sonia, aquí se ha pensado históricamente que la educación es responsabilidad solamente de los maestros, y el tema educación es un tema de nación, es un tema de país, donde cuando se tiene éxito en educación, todos los demás sectores tienen éxito. Cuando se fracasa en educación, todo el país fracasa. Por eso aquí, en una construcción de reformas integrales y de un diálogo por la educación pública con calidad, que así debe ser para nuestros niños y jóvenes, debe estar el punto de vista del magisterio, el punto de vista de los padres de familia, el punto de vista de los niños, los empresarios, cuál es el tipo de ciudadano que necesitan los empresarios, y así todos los sectores podamos aportar, podamos contribuir y de esa manera construir un sistema educativo robusto que pueda contribuir a lo que es el desarrollo del país. Bien, compañero Daniel, es que usted ha expresado que el tema principal es que nuestros niños y jóvenes reciban una educación pública con calidad. Pero lógicamente para ello es necesario resolver una serie de problemas de manera urgente. Debe de ser temas como infraestructura. Así es, y es que, bueno, antes de abordar todo este tema de elementos, que algunos elementos, como usted lo dice, deben de tener una respuesta inmediata y urgente, si es que realmente hay una voluntad para que nuestros niños y jóvenes tengan una educación con calidad. Pero quedar claro, el diálogo debe estar conformado por diferentes actores comprometidos con mejorar la calidad educativa en el país. El diálogo debe de ser transparente, con objetivos bien definidos. El diálogo debe de ser con resultados cronometrados y con tiempos de respuesta para el abordaje y para la solución de cada problema planteado. Y también expresaban por ahí, el diálogo debe de ser televisado. ¿Y por qué no? ¿Por qué se le deben de haber elementos que deben estar ocultos? Aquí todo el pueblo debe de estar observando, viendo, analizando, y también de la misma forma crear una dinámica que puedan estar aportando propuestas para la solución de estos problemas. Hay aspectos que deben de ser resueltos de manera inmediata.
Y uno de ellos, aunque sabemos que va a ser un proceso, es el tema de infraestructura. No, es lamentable. Miraba un video hoy por la mañana donde a unos niños les cayó el techo de la escuela y algunos niños sufrieron heridas porque el techo de la escuela prácticamente les cayó encima, y así se encuentra miles de centros educativos en el país, donde tenemos en este momento el 75% de la infraestructura completamente colapsada. Aquí se elaboró un plan maestro de educación, un plan maestro de infraestructura, algo así le llamaron en el tema educación, donde progresivamente se tenía la reparación de 1.500 centros educativos, para que en 10 años prácticamente se iban a reparar y se iban a mejorar la infraestructura de 15.000 centros educativos. En este momento tenemos alrededor de 23.000 centros educativos en el país, un poquito más de 23.000 centros educativos. De esos 23.000 centros educativos, 18.000 necesitan una reparación urgente. Da lástima, compañera Sonia, ir a un centro educativo y ver los techos totalmente destruidos. Porque solo son láminas, no tienen paredes. De láminas, otras que son de varillas, de pedazos de tabla que los han armado los padres de familia. No es posible. Nuestros niños son el presente, son el futuro. Invertir en nuestros niños, invertir en nuestros jóvenes, en la educación, es invertir en el desarrollo del país. No podemos estar en estas condiciones. Es importante ya no ver más la educación como un gasto, sino como una inversión. Debe de hacer todo un proceso de mejorar la infraestructura educativa en todos los centros donde llegan nuestros niños y jóvenes. Bueno, y es que quizás el tema de infraestructura es un tema importante, pero no podemos desconocer que también el tema de cobertura, el tema de deserción y repitencia, el tema muy lesivo para la educación nuestra es el de unidocencia y el de bidocencia. El tema de merienda escolar que no está llegando a los centros educativos, el tema de seguridad en los centros educativos, el uso de la tecnología para ponernos a tono con lo que la sociedad exige, el mobiliario, la formación docente, porque tenemos tiempos que los docentes no han sido capacitados, una nueva malla curricular que responda a los intereses de los niños, de los jóvenes. Y sobre todo una educación bilingüe, que ya una ley que se aprobó ya lo establece, ¿va? Pero no se ha cumplido. Y sobre todo, compañero Beniel, ese presupuesto asignado a educación que no se disminuye, sino que año con año se vaya aumentando. Es que esos son temas que se deben resolver de manera inmediata. Pero ahora preguntamos, ¿existe realmente la voluntad política en este país? Porque cuando comenzamos a abordar el tema de educación y decimos, el tema principal en la mesa o en el diálogo debe de ser que nuestros niños y nuestros jóvenes reciban una educación con calidad. Pero ahí entonces vamos y vemos de manera inmediata la unidocencia en nuestro país. 4.500 centros educativos unidocentes, un maestro atendiendo 6 grados, un maestro con 90 alumnos. En esas condiciones no hay calidad educativa. Para eso, lo hemos dicho, necesitamos el nombramiento inmediato de 10.000 maestros para atacar el tema de unidocencia. Y qué bueno que ya se está hablando de la instalación de la Junta Nacional de Selección, de las Juntas Departamentales de Selección, para que sean los maestros con las mejores competencias, que sea una selección transparente, y también esta selección del personal docente donde toda la sociedad pueda estar observando, que sean los maestros que reúnen los mejores requisitos,
los que se van a nombrar, y como lo decimos para el tema de unidocencia, 10,000 maestros de manera urgente. Profe Sonia, aquí se ha venido hablando de la transformación de las escuelas públicas en escuelas y centros educativos bilingües, pero no se ha creado ninguna estructura presupuestaria para el nombramiento de maestros que lleguen a impartir la clase de inglés. Esto marca y viene a aumentar aún más la brecha de desigualdad entre aquel padre de familia que tiene para llevar a su hijo o a su hija a una institución privada donde le imparten una educación bilingüe, a la mayor parte del pueblo que lleva a sus hijos porque no tienen recursos suficientes, lo lleva a una institución pública. Los centros educativos públicos deben de contar con maestros de inglés, con salas de computación, las salas tecnológicas, con laboratorios técnicos, todas las condiciones para poder formar a niños y jóvenes, para poder formar al hondureño que necesitamos en este siglo XXI, un hondureño, un joven egresado que pueda incorporarse con éxito a la sociedad y que se le han desarrollado todas las competencias, haya adquirido todas las habilidades y conocimientos para poder contribuir al desarrollo del país. Un hondureño que pueda incorporarse con éxito a cualquier rol, a cualquier trabajo. Esto le beneficia a todos los sectores, le beneficia a la empresa privada. Si estamos educando con metodologías o con sistemas o con modelos que ya no aplican a esta realidad, eso le afecta a todos los sectores. La empresa privada exige una mano de obra calificada. Entonces, ¿por qué no comprometernos todos en brindar las condiciones a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que nuestro sistema educativo sea un sistema educativo con calidad? A eso le apostamos y eso debe de ser el objetivo principal de cualquier proceso de diálogo. Bien, ya quedaron compañeros debidamente informados y sobre esta propuesta nuestra para poder definir en ese diálogo y teniendo como objetivo principal una educación pública de calidad para nuestros niños y para nuestros jóvenes. A todos ustedes, gracias por haber estado acompañándonos esta noche. Que Dios les bendiga. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi... ¿Te quieres divertir, pasarla bien con tu familia y amigos en un ambiente de tranquilidad? ¿Qué esperas? Todo esto lo encontrarás en el complejo turístico del Colprosuma. Te ofrecemos una experiencia inolvidable con exclusivas cabañas de montaña, piscinas climatizadas, auditorio para todo tipo de eventos, canchas de usos múltiples, campo de fútbol, bar, restaurante y mucho más. Estamos ubicados en la aldea La Esperanza, a 15 minutos de Tela Atlántida. Para tus reservaciones, comunícate al teléfono 9656-7505, abierto para todo público. No lo pienses más, nuestro complejo turístico te espera. Esa criminal como lo